respecto a lo que estamos viendo con el registro civil. Es una cosa seria realmente que primero tiene que ser investigada y luego se tiene que sancionar a los responsables, ¿no? No podemos vivir en un estado de incertidumbre tal y de inseguridad, ojo, porque esto refleja una inseguridad en cuanto al registro que tenemos en el país, ¿no? Y que vulnera a todos los ciudadanos. Está con nosotros en la línea telefónica, si no me equivoco, a ver, Álvaro, creo que está Eric Urbina con nosotros, ¿no es cierto? Que es además abogado constitucionalista y profesor en la Universidad de Lima. ¿Cómo está, Eric? Muy buenos días, bienvenido a Hablemos Claro. Buenos días, Jesús, un gusto conversar con usted. Bien, bueno, esta semana hemos tenido una situación bastante llamativa, no solamente por las acciones del Ministerio Público, sino también por las acciones del Ejecutivo, ¿no? Estamos en una situación de ataque y contraataque y no sé cómo analizar eso, porque no tendría que pasar, en realidad, todo tendría que resolverse en el ámbito de las investigaciones. Sin embargo, hay esa sensación de querer hacer las cosas lo más rápido posible. Sí, bueno, como usted lo ha dicho, hay una suerte de fuego cruzado, ¿no?, entre unos y otros poderes o estamentos del Estado. Es cierto que las investigaciones se tienen que realizar en el marco de lo que establece la norma y de las facultades que tiene tanto el Ministerio Público como el Poder Judicial. Sin embargo, se ha llegado a tal punto que ya no puede seguir investigando la fiscal de la Nación al presidente. Se está terminando una etapa de la investigación que es la preliminar, y para poder pasar a la preparatoria es necesario que el Congreso de la República lo autorice, si no, allí se va a quedar. Por eso es que la fiscal ha presentado esta denuncia constitucional contra el presidente, para decirle al Congreso: yo no puedo continuar si ustedes no me dan permiso, así que decídanlo, ¿no? Bueno, es interesante, ¿no? Habría que ser más explicativo respecto a este tema, porque claro, la ciudadanía pensaba de que con esta denuncia constitucional automáticamente accionaba el Congreso y se conseguía la salida del presidente de la República. Sin embargo, esto no es así, porque claro, esto lo que está pasando nos lleva a una reflexión mayor, sobre todo a un tema de procedimiento, ¿no?, que toma su tiempo, que además tiene otras características. La acusación, como usted bien lo señala perfectamente, lo que busca por parte del Ministerio Público es pasar a una etapa donde los indicios pasen a ser pruebas y esas pruebas te lleven a una denuncia fiscal ante el Poder Judicial, cosa que no se puede hacer porque existe una barrera, ¿no es cierto?, que es el artículo 117 de la Constitución que blinda al presidente de la República. Y entonces ahí es donde estamos en este momento, ¿no? Así es. Ajá, efectivamente, ¿no? Hay acá una barrera que ha sido desde el inicio de la vigencia de la Constitución del 93, pues muy clara, ¿no?, que al presidente no se le puede acusar sino por traición a la patria, disolver el Parlamento sin causal, ¿no?, o impedir el funcionamiento de los órganos electorales y del Congreso de la República. Pero esto tiene que ser también entendido en el marco de un sistema constitucional de derecho, y un sistema constitucional tiene como uno de sus pilares la lucha contra la corrupción. Entonces, acá toca, a mi juicio, pues justamente interpretar debidamente este artículo, ¿no? Hay otras salidas, ojo, bien, pero la fiscal ha actuado en ese sentido, ¿no?, presentando la denuncia. A ver, Eric, permíteme por favor, porque también estamos con Omar Aguapara, que es director de Ciencias Políticas de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Está con nosotros ambos, por favor, para analizar y hacer un resumen básicamente de lo que ha pasado esta semana. ¿Cómo estás, Omar? Muy buenos días, bienvenido también. Estamos en comunicación con Eric Urbina, que es abogado constitucionalista, analizando la parte legal de toda esta situación que toca, ¿no?, al Poder Ejecutivo, al Congreso de la República, al Poder Judicial. No sé si escuchaste la parte inicial que yo sostenía, indicando de que estamos en un nuevo escenario donde ya tienes a todos los poderes del Estado completamente involucrados y en este afán de ataque y contraataque que hemos visto en los últimos días. Sí, buenos días, Jesús, buenos días, Eric, gracias por la invitación. Sí, era el tercer actor que faltaba, ¿no? Esta lucha o este empate que estaba un poco entre el Ejecutivo y el Legislativo. A esto se le añade ahora la presencia fuerte del Ministerio Público, de la Fiscalía de la Nación, que creo que con esta acusación ha revuelto un poco este equilibrio este equilibrio precario que teníamos, ¿no?, entre los poderes del Estado. Y vamos a ver qué impacto tiene. Al parecer, en el corto plazo, o la respuesta inmediata
creo que no tuvo el impacto que esperaban en la oposición. Y bueno, las investigaciones van a seguir su marcha, ¿no? Van a seguir seguro saliendo más evidencias, más indicios, creo que eso es innegable, y vamos a ver si eso logra romper este empate que protagoniza el gobierno desde el comienzo de su gestión. Sí, Omar, esto es interesante porque estamos discutiendo el procedimiento. Lo estábamos conversando justamente con Eric hace tan solo unos minutos respecto a cómo se están desarrollando las cosas y en qué nivel se encuentran. Ya esto está en manos del Congreso de la República. Pero creo que tú tienes o podrías ayudarnos a entender un poquito más el tema, porque estamos, como te digo, en el análisis del proceso, pero no estamos hablando del fondo. O sea, el fondo realmente no está formando parte del debate, que es lo ético y lo moral en la política. Nosotros estamos hablando del presidente de la República, del primer ciudadano de la nación, quien tendría que tener pues este manto, ¿no?, de transparencia que se le exige a un funcionario público, ¿no?, desde el más alto hasta el de menor rango. Entonces, ¿cómo podemos como país continuar con alguien que tiene serias acusaciones de corrupción? Es bien difícil, hay una desilusión muy fuerte, la opinión pública creo que lo manifiesta claramente. Es un presidente que rápidamente defraudó, y a medida que han ido surgiendo estas acusaciones, me imagino que las próximas mediciones también van a reflejarlo. Ahora, también es cierto que hay un porcentaje importante de la población y la propia defensa del presidente, porque una cosa que sigue sorprendiendo es, yo estoy de acuerdo contigo, hay serios indicios, hay graves problemas incluso de obstrucción a la justicia por parte del Ejecutivo. Y sin embargo, una cosa que a mí me llama la atención es no solo, por ejemplo, el 20-25% de aprobación que se mantiene incólume entre la opinión pública, pero también piensa en el gabinete, ¿no? Una de las cosas que podríamos ver, que deberíamos ver, con un presidente tan cuestionado, es, por ejemplo, renuncias. Miembros del gabinete que digan no puedo seguir siendo parte del Ejecutivo. Y ya no hablemos de gente que está ya jugándosela todo por el todo, como Aníbal Torres o Alejandro Salas o Félix Chero, que son los guardianes básicamente del presidente, sino de gente como César Landa o si quieres Kurt Burneo, ¿no? Que creo que pueden terminar dilapidando su vida profesional por defender no sé hasta qué altura un gobierno que es muy difícil de justificar, ¿no? Una presidencia, una continuidad en el gabinete que no se explica. Ya se vuelven casi cómplices, ¿no? Y eso creo que es va a ser un indicador valioso en el momento en que veamos de repente un quiebre en el gabinete. Ahí probablemente empecemos a ver ya un efecto de estas investigaciones. Bueno, eso justamente que tú indicas, yo lo decía durante esta semana, ¿no? O sea, me llamaba la atención, me sorprendía que no se le moviera un solo pelo a ningún ministro y que no existe esta capacidad, ¿no?, de autocensura, porque tú tendrías que ver la magnitud de los hechos. Hay algo que creo que también nos podría decir Eric, respecto a una cosa muy puntual y que tú tocabas, el tema de la defensa. Yo decía esta semana, ¿no?, que una cosa es el hecho de que tú pruebes, ¿no?, un acto ilícito, y otra cosa es que lo sepamos. ¿A qué voy? O sea, tú puedes sostener tu inocencia hasta lo máximo que puedas y puedes ir, ¿no es cierto?, estructurando defensas para asumir que esto no está correctamente elaborado, pero una cosa, repito yo, es que me pidas que te lo pruebe, pero otra cosa es que lo sepamos. Por eso es que ahí voy justamente al ámbito del fondo, ¿no?, que es la apreciación de la condena social, la condena moral. Entonces, no sé tú cómo veas, Eric, esta situación. Sí, mire, yo creo que entre otras cosas existe una confusión también con los términos, ¿no? Hemos escuchado a los fiscales que están investigando este caso, ¿no?, la fiscal de la Nación y los otros adjuntos que también la apoyan, que hablan de indicios. Y esto a veces puede llevar un equívoco a los ciudadanos. Ellos utilizan ese término porque procesalmente en materia penal no pueden hablar aún de pruebas. Serán los jueces en esta segunda etapa que no puede empezar mientras el Congreso no lo autorice, que es la preparatoria, que hablen de pruebas propiamente. Pero existen indicios razonables, indicios bastante convincentes que llevan justamente a la Fiscalía a presentar esta denuncia. Si es que no tuviesen indicios realmente convincentes que se van a convertir en pruebas en la siguiente etapa del proceso penal,
pues no presentarían esta denuncia ni avanzarían. Se están jugando mucho. Estamos hablando de la fiscal de la Nación, el nivel jerárquico más alto del Ministerio Público, ¿no? Entonces creo yo que acá hay que también instruir a los ciudadanos, ¿no? Porque se utiliza mucho de manera política esto, ¿no? Y dicen son dichos, solamente son dichos, y no es cierto. Lo real es que ya no son dichos, se han confrontado, se han además sumado otro tipo de indicios para generar un convencimiento de que se tiene que acusar, ¿no? Entiendo yo que habría que explicarle a la gente que aquí lo que existe además son colaboradores eficaces, testigos protegidos y gente que ha estado brindando su testimonio. Incluso hay, si no me equivoco, esto que es adelanto de información por parte de algunos que aspiran llegar a tener algún tipo de beneficio judicial, como en el caso del señor Fermín Silva, ¿no? Que creo que, si no me equivoco, él ha entregado todo lo que ha podido hacer para poder también el generarse algún tipo de manto de protección dentro de lo que se pueda avanzar durante las investigaciones. Es una situación bastante llamativa, entonces sí habría que ser bastante claro con la ciudadanía respecto a este tema. Ahora, pero Eric, a mí lo que me llama la atención, y hablando de procedimiento, es lo que viene más adelante con el Congreso de la República, porque yo no sé si la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales tenga la inteligencia que se necesita para interpretar lo que está pidiendo la Fiscal de la Nación, ¿no es cierto? Porque, claro, pasamos del ámbito nacional al ámbito internacional invocando una convención de Naciones Unidas que pone a la Constitución prácticamente al mismo nivel. Y no sé si esto se pueda o lo puedan hacer ellos, ¿no? Sí, mire, es una tarea obviamente fina que hay que realizar. Y tampoco es que tengamos, digamos, muchas luces en el Parlamento, ¿no? Yo creo, sinceramente, y lo he sostenido antes también, que la salida más limpia frente a esto es una vacancia por incapacidad moral del presidente de la República, para no hacer una interpretación del artículo 117 que a posterior generará un precedente y podrá ser utilizado nuevamente en otros escenarios y con otros políticos, ¿no? Sin embargo, si es que no se lleva de esta manera, se va a tener que hacer esta interpretación tarde o temprano. Si no la hace bien o no la hace sencillamente el Congreso, la Fiscalía podrá demandar al Congreso de la República ante el Tribunal Constitucional en una acción competencial y le va a pedir al tribunal que interprete el artículo 117. Y a la luz de la jurisprudencia que ya ha generado el Tribunal Constitucional, porque se ha pronunciado en más de 3 oportunidades desde el año 2000, bien, se ha interpretado que hay un principio de lucha contra la corrupción que ilumina toda la Constitución. Yo creo que en ese sentido el tribunal terminará pues ampliando las causales o en todo caso haciéndole saber al Congreso de la República que no puede existir un blindaje a nadie, mucho menos al que ejerce la primera magistratura, ¿no? Entonces yo creo que tenemos para rato y que finalmente esto puede terminar generando un precedente para nuestro país, ¿no? Claro, pero este es un precedente de tiempo, ¿no? De espacio y tiempo, espacio para el análisis y tiempo para poder decidir. Ahora, Omar, aquí hay algo interesante, ya que vamos al tema del desarrollo del trabajo del Parlamento Nacional, sobre lo que pasa primero por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. En principio que se tiene que resolver el tema de la recomposición de sus miembros, porque tú no puedes tener ahí metido a parlamentarios que están también involucrados en presuntos actos de corrupción. Esto en principio se tiene que hacer, creo que lo van a hacer la próxima semana y tiene que evaluarse. Yo se lo preguntaba, ni bien salió la acusación, si no me equivoco, a una parlamentaria, le decía, es que no puede haber tampoco esto que se llama juez y parte en una situación tan difícil como esta. Tendrían que apartarse estos congresistas porque no generan ningún tipo de transparencia. Estoy hablando directamente de los niños, ¿no? Que esta semana han sido allanados 6 de ellos. Sí, y 3 de ellos son parte de la subcomisión, ¿no? Y si se mantienen en la subcomisión, creo que el cálculo de los votos demuestra que la denuncia se archiva, ¿no? No pasa, ni siquiera en ese primer filtro. Pero si usamos ese argumento, claramente eso funciona para todas las etapas, ¿no? No solo quedaría en el caso de la subcomisión, sino también podría haber conflicto de interés a nivel de la comisión permanente y podría haber conflicto de interés jueces y partes a nivel de una votación en el pleno, si es que eventualmente llega la denuncia a esas instancias. Y por eso mismo yo creo, y por el riesgo que existe de caer en interpretaciones un poco jaladas, como menciona Eric, creo que lo que ha logrado hacerla, o lo que apuntaría a hacer la fiscal también es decirles, miren, estas son las evidencias o este es el sustento
para que ustedes presenten una moción de vacancia. Creo que el camino, la ruta, es la vacancia. Yo creo que la denuncia constitucional se enfrenta de arranque con el problema del artículo 117, como bien mencionaba Erika hace unos segundos, y de partida, desde ahí, desde ese punto, porque ahí ahora entiendo que hay también una posibilidad de apelar a la suspensión por el día del artículo 114, y ahí lo que me preocupa es, en ese sentido, la legitimidad de esos procedimientos, y de que se vean de nuevo como la defensa arguye, ¿no?, como una especie de golpe. Yo creo que con la evidencia que existe hoy, con el sustento que está presentando la acusación constitucional, la vía para la vacancia estaría facilitada. Claro. El tema es... el tema aquí es el voto a voto, ¿ah? Que eso todavía es como que sí, claro. Estamos en esa situación. Esta semana yo concluía, la frase de la semana tendría que ser voto a voto, porque es lo que vamos a esperar más adelante. ¿Cómo es que se terminen convenciendo de que es ya necesaria, obviamente, algún tipo de resolución que acabe con esta crisis, ¿no? Y creo que se puede ir dando, ¿no? Creo que ayer finalmente Susel, por ejemplo, se pronunció y se hartó, creo que puso en un tuit, ya me cansé de que venga la vacancia, ¿no? O algo así. Y creo que lo que falta, ahí ya es un trabajo político un poco más fino, ¿no? Porque una cosa que falta es, bueno, ¿y qué pasa después, no? Y creo que una cosa que pasó también con Vizcarra, en menor medida, pero que también está pasando ahora y desde un inicio, es que no hay una vía, no hay una ruta. No hay una certeza, especialmente de parte de los congresistas, de saber, bueno, ok, se le va a Castillo, ¿qué pasa después? ¿Va a asumir Dina Boluarte? ¿Se va a quedar Dina Boluarte? ¿Se le va a inhabilitar a Dina Boluarte? Esa denuncia tiene mucho tiempo también sentada en el Congreso y no se ha avanzado mucho. Si sale Dina Boluarte, ¿quién asume? Asume Williams, Williams se queda, convoca elecciones generales. Si se plantea un proceso político, y eso ya es producto de una negociación y un acuerdo político entre las fuerzas que estén presentes en el Parlamento, de encontrar una manera de encaminar, de salir. Ya queda claro que la crisis política no se va a solucionar con la salida de Pedro Castillo, pero es imposible pensar que este gobierno se puede sostener durante 4 años más con estas pruebas, como señala Eric, y pensar qué cosa viene después. Y creo que un gran temor de ahí del Congreso, bueno, hay 2 factores, ¿no? El Congreso que no sabe si se queda o si se va, y obviamente no quiere irse, no tiene ninguna intención de irse, la mayoría de miembros del Parlamento. Y lo segundo es que una jugada así desemboque en una especie de noviembre del 2020, ¿no? Y creo que un temor a que esto se pueda escapar de las manos. Hay un temor adicional a la presencia de Antauro Humala en las calles. Hay unos factores adicionales que no tienen control y que creo que influyen mucho en la forma en que se va a determinar la salida en lo inmediato. Estamos conversando con Martín Aguapara, director de Ciencias Políticas de la UPC, y con Eric Urbina, abogado constitucionalista y profesor de la Universidad de Lima, sobre la noticia más importante esta semana, histórica también, que tiene que ver con la denuncia presentada por la fiscal de la Nación contra el presidente de la República, el señor Pedro Castillo Terrones, en el ejercicio de sus funciones. Y mientras yo estoy volviendo de la pausa, me acabo de enterar que Keiko Fujimori también ha fallecido, ¿no? Según la RINEC. O sea, la verdad, no sé si Omar y Eric están vivos, ¿no? Porque ahora hay que preguntarse eso. Volvemos a la discusión. Espero que sí, ¿no? Sí. Sí. Bueno, yo los escucho a ustedes. No me he fijado, pero espero que sí. Bueno, esto es llamativo, ¿no? Es escandaloso. Yo lo decía al inicio, nadie se hace responsable. En otras circunstancias tendrías que tener la cabeza de la jefa de la RINEC afuera, del ministro de Salud afuera, de todos los involucrados. Ahora yo me pregunto una cosa, y seguramente la gente también. Si esto está pasando con el registro de fallecidos, ¿qué no estará pasando, pues, obviamente, por ejemplo, con los registros de vacunación, ¿no? ¿Cuánta gente ha entrado al sistema o ha violado el sistema del Ministerio de Salud de vacunación, ¿no? Para poderse, sin haberse vacunado, certificar que lo ha hecho, ¿no? ¿Qué mafia habrá ahí? Miren lo que ha pasado con las Fuerzas Armadas esta semana y la semana pasada. Se sabía, pues, obviamente, que hackearon los sistemas informáticos de las Fuerzas Armadas y se han sacado información que es de carácter nacional, ¿no? La Policía Nacional, hace meses se supo que había problemas ahí, que se estaban sacando información de casos que eran relevantes de narcotráfico, extorsión, entre otras cosas más. ¿Cuántos delincuentes habrán borrado su historial? No lo sé, pero esa es una pregunta válida, ¿no? En estos momentos, o sea, ¿no es normal
No es normal que tengamos un Estado tan débil informáticamente. No sé qué les parece a ustedes. Antes de volver nuevamente a nuestro tema, Omar, ¿tú cómo ves esa situación? Es muy grave, ¿no? Y como bien destacas, creo que pasa de la anécdota, porque tiene un elemento anecdótico, pero creo que es un buen ejemplo de lo que de lo que este gobierno está haciendo en cuanto al manejo del Estado, ¿no? Es un buen ejemplo junto con otros, no solo a nivel informático, como tú mencionaste el caso de las Fuerzas Armadas, sino también la compra de la URIA, los pasaportes, los DNIs. Es un deterioro muy acelerado y muy rápido de las funciones básicas del Estado, ¿no? Esto es las partidas de nacimiento, los certificados de función, constituyen uno de los primeros elementos que dieron forma o cara al Estado como ente, ¿no? Como organización política. Y lo que estamos viviendo ahorita es un poco lo que decía Fernando Vivas hace unos días. Esto es casi lo que estamos viendo, es un enfrentamiento entre una tecnocracia que nos había gobernado hasta hace poco frente a una cleptocracia que está siendo responsable por estos desastres, ¿no? Y también había una nota en Hilder ante sus 13 ayer sobre la gestión del Hospital Loaiza, ¿no? Son temas serios, son temas muy graves que tienen consecuencia directa de los nombramientos tan desastrosos que ha tenido este gobierno. Sí, es preocupante. Eric, no sé si tengas una opinión al respecto para pasar a formularte nuevamente la pregunta, porque estábamos buscando opciones respecto a esta situación y hablábamos de la vacancia y posible la reinterpretación del artículo 117, pero también podría caber en el caso de la acusación contra el presidente el tema de la infracción constitucional que a las luces necesita menos votos para llegar a ser viable. Sí, bueno, coincido con Omar, ¿no? Respecto a lo que estamos viendo con el registro civil, es una cosa seria realmente que primero tiene que ser investigada y luego se tiene que sancionar a los responsables, ¿no? No podemos vivir en un estado de incertidumbre tal y de inseguridad, ojo, porque esto refleja una inseguridad en cuanto al registro que tenemos en el país, ¿no? Y que vulnera a todos los ciudadanos. Luego, ya respecto a la pregunta sobre la infracción constitucional, los escenarios que tenemos, pues mire, no hay lamentablemente una lista taxativa de infracciones a la Constitución. Se ha interpretado siempre que cuando hay un mandato expreso de la Constitución y algún funcionario comprendido en el artículo 99 y 100 lo desatiende, lo infringe, ha justamente pues infringido la Constitución, ¿no? También, a partir de la experiencia con exmandatarios, se entiende que cuando un funcionario comete un delito, bien, infringe la Constitución, especialmente el presidente de la República, en tanto que está obligado a cumplir y hacer cumplir las leyes, ¿no? Entonces acá hay un escenario en el cual el presidente Castillo, pues posiblemente ha infringido la Constitución y para eso el Congreso tendrá que verlo, ¿no? El proceso no es rápido, inicia en la subcomisión, pasa a la comisión permanente, recién la comisión permanente acusa ante el Pleno y con la mitad más uno, excluyendo a los integrantes de la comisión permanente, se acusa finalmente, ¿no? O sea, se estará procedente la acusación constitucional y se podría tomar alguna sanción, ¿no? Yo cuando analizaba el tema de la infracción constitucional tenía este criterio de, por ejemplo, la obstrucción a la justicia, que entiendo yo que es parte importante también de la acusación de la fiscal de la Nación para con el presidente de la República, Omar. Y esto es interesante porque se han venido dando cosas o hechos que sí son llamativos, ¿no? Como en el caso, por ejemplo, de buscar cambios dentro de la Policía Nacional, debilitar el trabajo del equipo especial de la policía encargada de buscar a los prófugos de la justicia, pero hay algo que estamos olvidando también y que podría ser parte de una evaluación a futuro. No sé si tú lo has visto, pero yo te lo comento. ¿De quién depende el Ministerio Público de manera presupuestal? ¿De quién depende? Depende del Ejecutivo, ¿no es cierto? Que es finalmente el que hace esto que es el proyecto, ¿no?, de presupuesto general de la República, incluye a todas las instituciones. Una forma de ahogar el trabajo, ¿no?, del Ministerio Público es darle menos presupuesto, ¿no? Entiendo yo que en las últimas semanas la Fiscal de la Nación reclamaba mayor presupuesto para el trabajo que hace la Fiscalía de la Nación. Entonces, esto, de por sí, el no cumplir o no darle presupuesto o debilitar determinadas acciones en base al dinero, es ciertamente una obstrucción, no sé si directa o indirecta, pero ¿cómo lo ves tú? Sí, sin duda, es una de las muchas formas. Y ya hemos visto en el caso del Procurador General, en el caso de Daniel Soria,
E incluso en el caso de este nombramiento también sorpresivo de la reemplazante, me he olvidado el apellido de Daniel Soria, que han sido dejados de lado por un tema de pérdida de confianza, que es una modalidad que no existe. Ahí de repente Eric nos puede apoyar, pero eso, tengo entendido que eso no es causal de remoción de un procurador. Creo que hay muchas instancias en las que el gobierno ha demostrado no solo la voluntad, sino también en los hechos esta obstrucción, ¿no? Tengo entendido que han recortado también en 25%, creo, el presupuesto del equipo especial, precisamente porque el presupuesto depende o es aprobado por el Ejecutivo. Entonces, hay un tema complicado ahí, y mi sensación es que esto tiene que pasar necesariamente por el Congreso, ¿no? El Congreso tiene que aceptar que acá hay un problema, que hay pruebas, que hay indicios de que se están cometiendo delitos y que la única forma de evitar que el presidente siga obstruyendo la justicia y que podamos llegar a una conclusión es mediante la vacancia. Bien. Ir a las Naciones Unidas y pedir algún tipo de interpretación es válido en este contexto porque se lo escuché a Alejandro Salas el día jueves, que además eso había sido ya una orden directa hacia el canciller. Eric, ¿qué podría interpretar las Naciones Unidas respecto a este tema? Porque quienes defienden a Pedro Castillo indican de que nosotros ya tenemos un ordenamiento jurídico interno que es el que prevalece por sobre todas las cosas. Bueno, mire, el Estado puede pedir una opinión consultiva a las Naciones Unidas o al Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, pero en atención a los precedentes que ya hay, porque no sería la primera vez que estos organismos internacionales se pronuncien al respecto, lo que dirán es que nadie está exento de cumplir la ley o de delinquir y tener una protección constitucional, ¿no? Es más, hasta podría salir, digamos, el tiro por la culata, porque podría perfectamente recomendar hasta que se reforme la Constitución en ese aspecto. Entonces, yo no creo que por ahí tengan mucho éxito, bien, y junto con ello, ojo, la opinión incluso que finalmente termine dando este organismo internacional será una opinión, no es vinculante, bien, dará luces en este caso al Congreso de la República, pero no lo obligará tampoco a interpretar de una u otra manera, ¿no? Y si no es vinculante, entonces, ¿por qué es que la fiscal de la Nación invoca a este convenio? Sí, mire, yo respecto al convenio específicamente tengo una observación. Ciertamente es un convenio que ha firmado el Estado peruano, que versa sobre derechos humanos, aunque no lo diga así en su título específico, pero se entiende por el impacto que tiene la corrupción en justamente los derechos humanos de los ciudadanos, Exitosa. Que versa sobre ellos, sobre derechos humanos. Sin embargo, lo que dice la Constitución peruana es que para que un tratado o convenio internacional tenga rango constitucional, tiene que ser introducido al sistema jurídico peruano siguiendo el procedimiento de reforma constitucional, es decir, 2 legislaturas con más de 87 votos o una legislatura con más de 66 y referéndum. Eso no ha pasado con esta convención. Esta convención ha sido aprobada por el Congreso de la República a través de una resolución legislativa, que es una norma con rango de ley. Entonces, yo considero que esta convención tiene rango de ley, infraconstitucional. Pero, ojo, no significa por eso que no tenga que ser tomada en cuenta, ¿de acuerdo? Ahora, sí hay pronunciamientos del Tribunal Constitucional que, interpretando la Constitución, han reconocido un principio, que es el de lucha contra la corrupción. Entonces, yo creo que no es necesario acudir a un tratado internacional, ya tenemos precedentes en sede nacional, bien, que desarrollan este principio, y el Congreso tendría que interpretar, en caso de hacerlo, pues en atención a todo ello, lo que dice el Tribunal Constitucional, también considerando lo que dice la Convención, obviamente, ¿no? Sí, bueno, estamos analizando caminos, posibilidades, Omar. Mira lo que dice sobre la Constitución, Eric, ¿no? Sobre las instancias internacionales. Y ahora otra vía que yo me pregunto y que está ausente hasta este momento es que a la gente no se le mueva tampoco un pelo y que entienda que esto es prácticamente normal. Durante esta semana se hablaba mucho y se decía, por menos se sacó a PPK, por menos se sacó a Martín Vizcarra, ¿no? Ahora tienes todo un cúmulo de denuncias y tienes todo
cúmulo de personas que están declarando y que se están acogiendo al beneficio de la colaboración eficaz. Sin embargo, a la ciudadanía parece no importarle mucho el tema. Exitosa. Bueno, para ser justos, la ciudadanía no estuvo involucrada en la salida de Pedro Pablo Kuczynski ni de Martín Vizcarra, ¿no? Ellos caen porque no tenían la defensa en el Congreso. PPK tenía enfrente a 73 congresistas del fujimorismo y Vizcarra cae porque no tenía un solo congresista en el Congreso. Merino es el que cae finalmente por acción de la ciudadanía, pero esa es la única instancia excepcional en la que la ciudadanía se ha movilizado, y no por temas de corrupción, que los estamos viendo hace mucho, sino por una sensación de autoritarismo que se dio a raíz de la represión que se empezó a explayar en las calles de Lima en esa semana de noviembre. Entonces, sí hay razones para pensar que debería haber más movilización. No nos hemos movilizado normalmente contra la corrupción. Ha habido algunas instancias, pero hay que acordarse también que la movilización es más, que tampoco han sido tan grandes, ¿no? Pero aparte de lo de noviembre, han estado a cargo del antifujimorismo. Es el antifujimorismo la única especie de organización que ha podido sacar un poco de gente a la calle. Pienso, por ejemplo, en cuando Chávarri intentó sacar a los fiscales en Año Nuevo, ¿no? Y salieron 3.000 personas a la calle, regresó Vizcarra de Brasil y se detuvo el tema, ¿no? O cuando hubo la marcha contra la ley Pulpín. Eran casos muy específicos y movilizaciones relativamente pequeñas. Habría que ver en qué momento, y no lo descarto tampoco, porque no tenemos como sociedad esa capacidad de movilización. Han habido excepciones, como te digo, noviembre del 2020, el 5 de abril, cuando nos cuarentenearon de nuevo después, sorpresivamente, y la gente salió a caminar, pero fue espontáneo, sin organización y sin sostenibilidad. Entonces fue muy fácil para el gobierno simplemente aguantar ese día y mirar para el otro lado. Pero sí sería conveniente ver las organizaciones que han tenido capacidad de movilización en los últimos años han sido sobre todo de izquierda. Y ahí está el detalle, ¿no? Ahí está el detalle, porque no están dispuestas a cruzar esa línea todavía. No me queda claro por qué, pero no van a abandonar el gobierno todavía. No, ¿por qué no te queda claro? Por lo mismo que estamos viendo, me cuesta mucho entender, como te mencionaba el caso de Landa o de Burneo, cómo alguien con la evidencia que tenemos ante los ojos puede seguir defendiendo a este gobierno. Bueno, yo he notado también contradicciones durante esta semana, porque durante todo este tiempo, llevábamos un año y en algún momento se hablaba constantemente de un cambio de constitución, una asamblea constituyente, y ahora para defenderse están abrazando la Constitución del 93, de la cual se habían denostado constantemente. Es más, en este momento ni siquiera hablan, y todo el mundo me responde, pero es que la Constitución que está vigente, sí, genial, está vigente, claro, en este momento te es funcional, te sirve para poder defenderte, pero ya no eres consecuente, pues, ¿no? Digo. Tal cual. Sí, que es correcto. Y creo que ese es un riesgo también mayor, ¿no? De que esto, si no se maneja de la forma correcta, esta crisis puede terminar desembocando en una crisis general, ya no de gobierno, sino de régimen, ¿no? Ya no de que la salida de Pedro Castillo, sino que se caiga todo, incluyendo la Constitución del 93, y entremos en un escenario ahí sí totalmente impredecible. Eric, los plazos. Se hablaba también esta semana de los tiempos del Congreso de la República. ¿Cuándo tendríamos una definición? Yo creo y sigo sosteniendo, después de todo esto que está pasando, que no va a pasar nada. Creo que vamos a tener a Pedro Castillo hasta el 2026 cumpliendo su mandato, a pesar de todos los problemas que se van a presentar. Porque claro, pues tienes esta estrategia también política, ¿no?, de victimización por parte del presidente de la República, que no solamente está ya hablando en el contexto local, sino también en el contexto internacional, porque lo que ha pasado esta semana con la prensa es justamente eso, dirigirse al escenario internacional para tratar de dibujar una sensación de persecución política, judicial, un lawfare, como lo está señalando constantemente no solo algunos ministros del presidente de la República, sino también el propio Vladimir Cerrón, que es constante con esta monserga de persecución si Sí, mire, yo creo que
si uno acude al reglamento del Congreso y más o menos hace cálculo, en un escenario óptimo podrían ser 4 meses, ¿no? 4 o 5 meses que finalmente el Congreso y el Pleno se pronuncie sobre una denuncia, una acusación constitucional o no al presidente de la República, ¿no? Pero ojo, esto en un supuesto, pues, óptimo, como comentaba, ¿no? Finalmente puede que también el Parlamento decida hacerlas largas, no tienen plazos estrictos de cumplimiento, así que podrían perfectamente esto alargarlo, ¿no? Es una posibilidad. Bien, sin embargo, más allá de lo que haga el Parlamento, yo creo que sí se está generando un gran daño a la institución de la Presidencia de la República, que trasciende al señor Castillo. El señor Castillo dejará la presidencia en unas semanas, meses o en el 2026, ya no lo sé, pero la Presidencia de la República como institución de la República Peruana está siendo pues muy dañada, ¿no? Muy dañada, y todo esto que hoy vemos también genera un precedente que va a ser nefasto si es que no se ponen límites bien a este actuar, ¿no? Eso es lo que se llama comúnmente la pérdida del principio de autoridad. Pues no tendrías por qué tener tú a un ejecutivo tan vilipendiado, tan cuestionado, ¿no? Tendrías que tener, al menos ahí por parte también del presidente, cierta capacidad reflexiva que al menos yo no la estoy notando. No sé si, Omar, tú sientas eso, ¿no? Por el lado de Pedro Castillo, el hecho también de ir con abogados, denunciar a la fiscal de la Nación. Yo digo, bueno, la fiscal de la Nación tiene un tema también, que lo tiene que explicar, que es el caso de su hermana, eso también es escandaloso. Pero ir contra la propia justicia que está accionando en tu contra, no sé si eso sea correcto. Creo que hemos perdido a Omar. Sí. Perdón, estaba no sé si correcto, pero es lo que haría alguien que se encuentra un poco acorralado, ¿no? Es lo que haría alguien que se va a intentar defender hasta el final, es lo que queda claro. A pesar de que se le pide, se le exige la renuncia hace mucho, el presidente no ha demostrado o no tiene pensado hacerlo, a menos que se encuentre ya en una situación límite, y lo que le queda es simplemente, y lo que le queda a sus ministros es hacer lo que hicieron en esa conferencia el otro día, ¿no? Negarlo todo, mirar para el otro lado y jugar al contraataque, jugar un poco más bien a la ofensiva, salir cuando te están atacando, más bien ir a atacar, y es lo que han hecho contra la Fiscalía y contra el equipo especial, como cuando han intentado ir por la cabeza de Harvey Colchado, por ejemplo, ¿no? Es lo que creo que alguien en defensa haría. Obviamente lo miramos con incredulidad, pero es lo que es, ¿no? Bueno, muchas gracias por estar este sábado con nosotros. La verdad que ha sido bastante instructivo tenerlos a ustedes, tanto en el ámbito político como el judicial. Son tiempos bastante gruesos. En realidad no solamente está la crisis política, sino la económica, que ya nos está golpeando y seguirá golpeando con mucho mayor contundencia. Y yo estoy notando ahí un gran nivel de desgobierno. El hecho de que no puedan resolver el tema de la gasolina, que se ha dado a conocer en las últimas horas, es llamativo. O sea, yo utilizo constantemente la palabra llamativo, pero ya es hasta vergonzante, ¿no? Vergonzoso que no lo puedan resolver el tema de la compra de urea. Van por el cuarto proceso de compra y todavía no lo consiguen. O sea, hay una serie de situaciones que la ciudadanía debería evaluar. No solamente es el tema de la corrupción, lo más complicado es la incapacidad, porque la incapacidad, al no saber cómo resolver los problemas del Estado, generan atrasos, generan más pobreza, generan una crisis social, ¿no? Y yo siempre lo resumo en un tic-tac, tic-tac. Cuando eso se encienda, va a ser difícil pararlo, y ahí sí el presidente de la República, con estos casos de corrupción o de presunta corrupción, no va a tener capacidad de manejo para absolutamente nada, y se puede desbordar, y eso va a ir en detrimento de lo que nosotros somos como país. Gracias, Omar. Un fuerte abrazo para Omar Aguapara, director de Ciencias Políticas de la Universidad del Pacífico. Muchas gracias por tomarte el sábado también, y muchas gracias a Eric Urbina, abogado constitucionalista y profesor de la Universidad de Lima. Siempre es importante recurrir a la academia, a los especialistas, para tener un punto de vista más centrado, ¿no?, de la situación. Un fuerte abrazo para ambos. Muchas gracias.